La mecánica cuántica es una de las teorías más revolucionarias de la física moderna, un campo que desmanteló nuestra visión clásica del mundo y ofreció una perspectiva completamente nueva y, en muchos casos, desconcertante sobre cómo funcionan las cosas a escalas subatómicas. Desde sus inicios, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la mecánica cuántica cambió para siempre nuestra comprensión de la naturaleza. Lo que comenzó como una serie de explicaciones experimentales fragmentadas se consolidó rápidamente en una teoría profundamente estructurada que desafió las concepciones más básicas sobre la materia, la energía y la forma en que se relacionan. Uno de los aspectos más sorprendentes de la mecánica cuántica es que no describe un mundo determinista, como lo hacía la física clásica de Newton. En su lugar, la teoría cuántica se basa en probabilidades. Esto significa que no podemos predecir con certeza el comportamiento de una partícula individual, sino solo su probabilidad de estar en una ubicación o de tener una determinada cantidad de energía en un momento dado. Esta idea de probabilidad subyacente a todos los procesos subatómicos es uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica. El concepto de dualidad onda-partícula es quizás uno de los descubrimientos más asombrosos de la teoría cuántica. La dualidad sostiene que las partículas subatómicas, como los electrones y los fotones, no son simplemente partículas discretas, como la sugerencia de la física clásica. En lugar de eso, pueden comportarse tanto como partículas como ondas, dependiendo de cómo las observemos o midamos. Esta idea se consolidó en experimentos como el de la doble rendija, donde las partículas individuales pasan a través de dos rendijas y producen un patrón de interferencia, algo que normalmente se asocia con ondas, no con partículas. Sin embargo, cuando se observa a las partículas de forma directa, el patrón de interferencia desaparece y las partículas actúan como partículas normales. Este comportamiento desconcertante desafió la noción de que el mundo subatómico podría ser comprendido con las mismas herramientas que usábamos para comprender el mundo macroscópico, donde las partículas y las ondas se trataban como entidades separadas. La dualidad onda-partícula también llevó al desarrollo de la interpretación de la mecánica cuántica, que, en su mayoría, se puede entender mediante el concepto de función de onda. La función de onda describe las probabilidades de encontrar una partícula en diferentes estados o ubicaciones. Sin embargo, esta función de onda no tiene una existencia física directa. Más bien, representa una superposición de todos los estados posibles en los que una partícula puede encontrarse. Este concepto es esencial para la comprensión de la indeterminación en la mecánica cuántica, que juega un papel crucial en la descripción de cómo funcionan las partículas subatómicas. Otro de los principios fundamentales de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que es imposible conocer con precisión tanto la posición como el momento de una partícula al mismo tiempo. Cuanto más precisamente intentamos medir una de estas propiedades, más incertidumbre se genera en la medición de la otra. Este principio contrasta radicalmente con la visión clásica de que, si tuviéramos las herramientas adecuadas, podríamos conocer simultáneamente todos los detalles de un sistema físico. En el mundo cuántico, las partículas no tienen una posición o un momento fijo hasta que se miden. Y es precisamente esta incertidumbre la que establece los límites de lo que podemos conocer sobre la naturaleza subatómica. La interpretación de la mecánica cuántica fue objeto de intensos debates entre los físicos más destacados del siglo XX. Albert Einstein, por ejemplo, era profundamente escéptico del enfoque probabilístico de la mecánica cuántica. Él insistió en que Dios no juega a los dados con el universo, sugiriendo que detrás de las probabilidades debía haber una realidad subyacente determinista aún desconocida. Sin embargo, experimentos como el de Bell, realizados décadas después, confirmaron que la mecánica cuántica tenía razón en su interpretación probabilística y que las partículas subatómicas no seguían trayectorias deterministas predecibles. Este tipo de resultados experimentales dejó claro que la mecánica cuántica no solo describe la realidad, sino que también redefine nuestra comprensión de ella.
El entrelazamiento cuántico es otro fenómeno extraño que se deriva directamente de la teoría cuántica. En términos sencillos, el entrelazamiento cuántico ocurre cuando dos partículas se encuentran en un estado de tal manera que sus propiedades están correlacionadas de manera instantánea, independientemente de la distancia que las separe. Esta evaluación no se puede explicar mediante ninguna señal clásica que viaje entre las partículas, ya que cualquier intento de comunicar algo entre ellas llevaría tiempo, lo que violaría la relatividad de Einstein. Sin embargo, en la mecánica cuántica, las partículas entrelazadas parecen influirse mutuamente al instante, sin importar la distancia que las separan. Este fenómeno fue descrito por Albert Einstein como acción fantasmal a distancia, y aunque parezca imposible a primera vista, fue confirmado experimentalmente, dejando claro que la información puede, en efecto, viajar de una manera que desafía nuestras intuiciones sobre la causalidad. Una de las características más desconcertantes del entrelazamiento cuántico es su implicación en la naturaleza no local de la física cuántica. La mecánica cuántica no se ajusta a la idea de que los objetos están localizados de manera específica en el espacio-tiempo. En lugar de eso, las partículas pueden estar enlazadas de tal forma que el estado de una partícula puede depender del estado de otra, incluso a grandes distancias. Este tipo de acción a distancia parece desafiar nuestra comprensión tradicional de cómo debería funcionar el universo según las leyes de la relatividad de Einstein. Sin embargo, la teoría cuántica no solo es consistente con estos resultados experimentales, sino que también permite la existencia de este tipo de conexiones no locales, que muchos consideran como uno de los aspectos más fascinantes de la teoría. A medida que la mecánica cuántica evolucionaba a lo largo del siglo XX, comenzaron a surgir nuevas áreas de investigación, como la teoría cuántica de campos y la computación cuántica, que profundizaron aún más en las extrañas propiedades de la naturaleza a nivel subatómico. La teoría cuántica de campos, por ejemplo, propone que las partículas subatómicas no son objetos puntuales, sino que son excitaciones de campos fundamentales que llenan el espacio-tiempo. Estos campos son los campos cuánticos, que permiten la creación y destrucción de partículas, lo que proporciona una descripción más profunda y sofisticada de la física subatómica. Por su parte, la computación cuántica está abriendo nuevas fronteras en el campo de la informática, calculando en principios cuánticos como la superposición y el entrelazamiento para crear computadoras que pueden resolver problemas mucho más rápidamente que las computadoras clásicas. Las computadoras cuánticas utilizan bits cuánticos, o qubits, que pueden representar tanto 0 como 1 al mismo tiempo, gracias a la superposición cuántica. Esto les permite realizar cálculos en paralelo y resolver ciertos tipos de problemas de manera exponencialmente más eficiente que las computadoras tradicionales. Además de estos desarrollos, la mecánica cuántica también tiene implicaciones filosóficas profundas. La interpretación de Copenhague, una de las interpretaciones más aceptadas de la mecánica cuántica, sugiere que la realidad no está completamente definida hasta que se mide. Antes de la medición, las partículas existen en una superposición de estados posibles, lo que plantea preguntas sobre el papel del observador en la creación de la realidad. ¿Es la observación de una partícula la que la decide en qué estado se encuentra, o existe una realidad objetiva más allá de la percepción humana? Estas preguntas han dado lugar a debates filosóficos que van más allá de la física misma y han inspirado a muchos a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo, la causalidad y el conocimiento. En resumen, la mecánica cuántica es una de las teorías más exitosas y extrañas de la física moderna y ha tenido un impacto profundo en nuestra visión del mundo. Nos ha enseñado que las partículas subatómicas no siguen las mismas reglas que los objetos macroscópicos que podemos ver y tocar, y ha desafiado nuestra intuición de maneras que aún hoy nos desconciertan. Sin embargo, a pesar de su naturaleza enigmática, la mecánica cuántica sigue siendo una de las teorías más precisas y comprobadas que tenemos
para describir el mundo subatómico y continúa impulsando avances científicos y tecnológicos que podrían transformar la sociedad de maneras que apenas estamos comenzando a comprender.